Hola, mentes curiosas. Os doy la bienvenida de nuevo a este podcast, Mens Criminalis, en el que hablamos de crímenes, de psicología y criminología. Por si no me conocéis, mi nombre es Patri y la psicología y el true crime son mi pasión. Por eso, a través de este podcast, cuento casos criminales, especialmente de España y de Europa. Hoy os voy a contar un caso especial por dos razones. La primera, porque es un caso que he conocido recientemente y que, después de tantos años interesada en la crónica negra, me ha resultado sorprendente descubrir que todavía hay sucesos de los que no había oído hablar. La segunda razón es porque este caso sucedió en mi ciudad, Zaragoza, y además muy cerca de donde vivo, aunque fue hace ya 30 años. Además, pienso que es un caso curioso. Tiene muchos elementos tan cinematográficos que choca frontalmente con el hecho de que tuvo lugar aquí mismo, en mi entorno habitual. Esto me lleva a pensar en la probabilidad, en la falsa seguridad que sentimos en nuestro día a día, en ese pensamiento asentado en nuestras cabezas que dice: eso no me puede pasar a mí, porque soy una persona normal. No me meto en problemas, no me junto con malas compañías, no llamo la atención de ninguna forma. Y es un sesgo irracional, claro. Ser víctima de un crimen le puede pasar a cualquiera, independientemente de cómo sea, cómo se comporte, cómo vista, por dónde camine o lo que haya hecho 5 minutos antes. Nadie está a salvo. Pero al mismo tiempo tampoco hay que ser alarmista. Ser una consumidora habitual de true crime y sucesos te mantiene ojo a visor. Seguro que a muchos de vosotros, mentes curiosas, os sentís igual. Pero eso no quiere decir que esté siempre preocupada por lo que pueda pasar. Ser consciente de un peligro no es lo mismo que tener miedo. Querer saber el cómo y el porqué de las cosas no quiere decir que pensemos que algún día nos tendremos que enfrentar a ellas. Pero otra vez me estoy yendo por las ramas. El caso que os voy a contar no tiene un nombre oficial de esos que la prensa pone cuando se vuelve mediático. He visto que en algunas partes lo han llamado el caso de la base militar de Zaragoza, pero creo que es poco fiel a la historia. Tampoco me gusta llamar a los casos por el nombre de las víctimas, porque creo que ellas eran mucho más de lo que les pasó, de modo que he decidido llamar a este caso los crímenes de los zapatos, sucedidos en Zaragoza en 1992. Vamos con los hechos. Es un frío día de diciembre de 2015 en el despacho de Antonio Longarón, inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta, la UDEV, de Zaragoza. De pronto suena su teléfono y al otro lado de la línea se encuentra Rafael Lasala, titular o extitular del Juzgado de Instrucción número 7. Le hace una pregunta que sorprende al policía, y es la siguiente: ¿qué posibilidades hay de reabrir un caso de hace 23 años a instancias de la familia? El juez se refiere al caso de Mercedes Lázaro, un crimen sin resolver que sucedió en 1992. El policía se informa sobre el tema, comprueba que la familia está de acuerdo en volver a investigarlo todo y, aunque no hay ninguna pista nueva, reúne a un equipo que se encarga de revisar cada detalle, todo de nuevo, partiendo de cero. Dejan de lado todo lo que la policía de los 90 creyó saber y que no les permitió resolver el crimen y se ponen a trabajar. Lo primero es saber qué le pasó a Mercedes. Mercedes Lázaro tenía 25 años y era empleada del gobierno de Aragón. Era una chica responsable y tranquila, vivía con sus padres en la calle Fueros de Aragón, una calle estrecha y céntrica con varias entradas de garaje. Y la noche del 4 al 5 de marzo de 1992, Mercedes entró a su casa con el coche por el garaje. Llevaba sus libros, había estado estudiando y después tomándose algo con los amigos. No era demasiado tarde, era alrededor de las 11 de la noche. Al día siguiente, 5 de marzo, es festivo en Zaragoza y Mercedes había pasado un rato distendido después de sus clases en la academia a la que acudía para preparar sus oposiciones. Mercedes estaba en el rellano del garaje, esperando al ascensor, cuando sucedió. Algo la golpeó con fuerza en la cabeza y la dejó aturdida. Su atacante entonces la cogió por detrás y la asfixió al tiempo que le rompía el hueso hioides situado detrás de la tráquea, en la zona cervical de la columna vertebral,
y causándole así una muerte casi instantánea. El asesino la arrastró entonces fuera del rellano, de regreso al aparcamiento, hasta una plaza de garaje que estaba vacía. Los padres de Mercedes habían pasado el día de su muerte y el día anterior fuera de casa, ya que, como he mencionado antes, era festivo. El propio día 5 de marzo, cuando regresaron de ese breve viaje y no encontraron a Mercedes en casa, se pusieron a buscarla. Fue su padre quien la encontró en el garaje, cubierta por su propio abrigo. Llamó de inmediato a las autoridades, que investigaron la escena. Lo primero de lo que se percataron fue de los signos de violencia, determinando que había sido atacada por detrás con violencia, de modo que apenas tuvo la oportunidad de defenderse, o eso parecía. Comprobaron que tenía una mancha blanca en la camisa y que no llevaba zapatos. La causa de la muerte fue la asfixia. Por supuesto, en casos como este, por la experiencia, lo primero en lo que se piensa es en un móvil sexual, pero la autopsia comprobó que Mercedes no había sido violada. Aún así, aunque no hubiera tenido lugar una agresión física como tal, la motivación sexual puede no descartarse del todo. Quedaba la mancha y la sustracción de los zapatos, que sin duda podía responder a un fetiche del asesino. Sin embargo, las circunstancias exactas del crimen no estaban claras. La autopsia daba información un tanto peculiar y los medios de comunicación comenzaron a hacer cábalas sobre el suceso que, por otra parte, en una ciudad pequeña y tranquila como Zaragoza, había conmocionado a la población. El caso es que había detalles que no encajaban del todo. Lo primero fue la duda sobre si Mercedes había intentado huir o defenderse, porque tenía las plantas de los pies negras de la suciedad del garaje como si hubiese corrido descalza huyendo. Sin embargo, las marcas de arrastre del cuerpo se veían claramente desde el rellano de los ascensores hasta la plaza de garaje donde fue descubierta. Entonces, ¿había corrido descalza por el garaje o no? Quizá huyó al principio, pero luego regresó de nuevo al rellano para intentar coger el ascensor y bueno, no se sabe, es una posibilidad. Otra cuestión era la rotura del cuello, que se planteó que fue causada por una caída y un mal golpe. Sin embargo, no tenía sentido. Si se había caído y se había roto el cuello, ¿cómo podía haber sido al mismo tiempo asfixiada? Los periódicos sacaron sus propias conclusiones y mientras la policía se encontraba sin testigos y sin sospechosos. La propia familia fue la que ofreció un sospechoso. En aquel bloque de pisos vivían unos 80 vecinos y todos conocían la costumbre de uno de ellos de bajar al garaje para escuchar la radio en su coche. ¿Podría haber visto esa noche a Mercedes volver sola, indefensa, y haber aprovechado la oportunidad para matarla? Se le investigó y aquel vecino aseguró que no conocía a Mercedes y que la noche del 4 de marzo había estado de cena con algunos compañeros de trabajo. Al comprobar la coartada, uno de ellos mencionó que, aunque se habían despedido alrededor de las 11 de la noche, el sospechoso les había pedido que dijeran que había sido a la 1 de la madrugada. En su defensa, él argumentó que solo había intentado hacerles recordar a todos la hora para que tuviesen unanimidad en sus declaraciones. Vamos, que los manipuló. Sin embargo, las sospechas sobre este vecino se basaban en pruebas circunstanciales, en el hecho de que solía bajar al garaje y también, al parecer, que encontraron un pendiente de Mercedes en el pasillo junto a la puerta de su trastero. Personalmente me parece algo sospechoso, aunque también el pendiente pudo haber llegado ahí en otro momento y de cualquier otra manera, ya que era una zona común. Pero como digo, no deja de ser llamativo. En cualquier caso, los investigadores le tomaron ADN y al cotejarlo con la mancha en la ropa de Mercedes no coincidía. De hecho, la mancha en sí en la ropa de Mercedes era de la propia saliva de Mercedes, así que al final no les sirvió de mucho. La acusación contra ese vecino no se sustentaba, así que tuvieron que descartarlo. También hubo un segundo atisbo de sospecha, ya que ese mismo año, un poco antes, había sucedido un caso similar en Zaragoza. Una mujer que había regresado a casa en coche y se encontraba esperando al ascensor en su garaje, sintió que alguien la observaba. También era de noche, también estaba sola y en un garaje. Se encontró frente a frente con un hombre vestido de guardia de seguridad, con una porra, que la miraba fijamente. Se asustó, como es normal, y ese desconocido comenzó a golpearla, pero ella logró zafarse y entrar en el ascensor. Cuando el tipo llegó hasta la puerta, esta, por suerte, ya estaba bloqueada porque el ascensor iba a subir,
así que la chica pudo escapar. Este hombre no era un cerebro del crimen, más bien parecía un desequilibrado que se disfrazaba de vigilante y acechaba a mujeres en garajes para agredirlas y asustarlas. Aunque la policía que lo interrogó determinó que no encajaba en el perfil, su intención no era matar, así que tampoco parecía ser el asesino de Mercedes. Y entonces, mientras el caso se quedaba sin pistas, tuvo lugar un segundo crimen. Era la noche del 16 de abril, también víspera de festivo, ya que al día siguiente era Jueves Santo. Eva María Aznárez era una joven de 22 años que vivía en un piso en la calle Gómez Laguna con sus padres. Como eran fiestas de Semana Santa, Eva María salió con sus amigas, no sin antes prometerle a sus padres que no volvería tarde, ya que al día siguiente tenían previsto hacer un viaje familiar. Eran más de las 3 de la madrugada cuando Eva María se despidió de sus amigas y cogió un taxi para volver a casa. El vehículo la dejó en el acceso a su urbanización y ella entró. Igual que Mercedes, la chica llegó hasta los ascensores y alguien la agredió con violencia. De nuevo, en apariencia, el golpe la dejó aturdida y el asesino procedió a estrangularla de la misma manera que a Mercedes, dejándole como consecuencia el cuello roto a la altura de las cervicales. Luego arrastró el cuerpo hacia los soportales de la urbanización y procedió a quitarle los zapatos. Fue entonces cuando el asesino notó que no estaba solo. El vigilante de seguridad de la urbanización había oído un ruido y se acercó. Le dio el tiempo justo de verle, aunque iba cubierto con capucha y vestido de negro. Le gritó y el criminal dijo algo que el vigilante no entendió. Luego, el criminal salió corriendo y desapareció. A las 4 de la madrugada, la policía recibió la llamada del vigilante de seguridad. Cuando llegaron a la escena, vieron que los zapatos de Eva María seguían ahí, pero estaban colocados de tal forma que parecían preparados para que el asesino los cogiera antes de irse. También encontraron en ese lugar la que sería la pista definitiva junto con la declaración del vigilante, para esclarecer el caso. Una pena que, a pesar de todo, no sirviese para nada. Ahora os cuento. Sin duda, la autopsia de Eva María confirmó que había muerto de la misma misteriosa forma que Mercedes. Era raro que ambas tuviesen el cuello roto, pero la causa de la muerte fuese en parte la asfixia. Estaban ante el mismo asesino y la pieza del puzzle que les faltaba era averiguar cómo lo había hecho, cómo las había matado. Varios forenses trabajaron en el caso, utilizando técnicas novedosas de imagen para intentar encontrar el modo exacto en que las chicas murieron, y llegaron a la conclusión de que el asesino las había abordado por detrás y les había colocado el brazo en el cuello, asfixiándolas, mientras con la mano libre les hacía una especie de pinza en la mandíbula, algo parecido a una llave conocida como mataleón. Era una técnica mortífera que en España no se enseñaba ni siquiera en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, las indagaciones de la policía les llevaron a descubrir que las fuerzas militares estadounidenses sí usaban esta técnica y la enseñaban a sus cadetes ahí mismo en la base militar americana de Zaragoza. Porque sí, en Zaragoza hubo hasta ese mismo año, 1992, una base americana. Y no solo esto, también la declaración del vigilante de la urbanización de Gómez Laguna guió a los investigadores hacia esa misma dirección, ya que declaró que el hombre al que había visto era alto, fuerte y de raza negra, y con acento extranjero. Por último, estaba la pista física principal, una medalla de oro con la forma de la isla de Sicilia que al principio se creyó que pertenecía a Eva María, pero se descartó. Pertenecía al asesino, y la pericia de los investigadores les llevó hasta el mismo taller de joyería donde había sido creada. El joyero les contó que había hecho muy pocos ejemplares de ese modelo y todos ellos se habían vendido a militares de la Estación Aérea y Naval de Sogonella en Sicilia. Parecía que todo empezaba a encaminarse. Sin embargo, en este mundo hay altas esferas a las que ni siquiera la policía puede acercarse. La base militar americana de Zaragoza era una base aérea de las fuerzas estadounidenses, de la USAF o United States Air Force, instalada en los años 50,
y que llegó a contar con una población de más de 10.000 personas entre militares, familiares y trabajadores, dando así lugar a un mundo paralelo, un trozo de Estados Unidos a pocos kilómetros del centro de Zaragoza. Tenía sus propios comercios, escuelas, instituto, radio e instalaciones de ocio, como una bolera, por ejemplo. Era un pueblo prácticamente autónomo y aunque sus ciudadanos sí se relacionaban con los zaragozanos, es cierto que vivían un poco apartados. Muchos no se integraban. Durante 40 años, con sus más y sus menos, ciudadanos americanos y españoles convivieron y se influyeron mutuamente, sobre todo después de la transición democrática. Y entonces llegaron estos crímenes. 2 mujeres jóvenes, muy parecidas físicamente, ambas rubias, jóvenes, guapas, ambas asesinadas con una técnica que procedía de esta base, por un hombre que, según el testigo directo, era de piel oscura. En aquella época apenas había hombres que respondieran a esta descripción física si no procedían de esa base. Todo parecía claro como el cristal. Los investigadores entonces se dirigieron a la base militar y, como era de esperar, las autoridades norteamericanas no recibieron de buen ánimo la noticia de que el sospechoso de 2 asesinatos se encontraba allí. Se organizó una rueda de reconocimiento con 8 hombres que respondían a la descripción física del testigo, pero este no reconoció a ninguno. La población de Zaragoza estaba tan indignada que casi apalearon a los 8 jóvenes mientras se montaban en el autobús para regresar a la base tras la infructuosa rueda de reconocimiento. Fue en ese viaje cuando el conductor escuchó una conversación entre los militares. Al parecer había una persona de la que ellos mismos sospechaban, alguien que no era militar sino el hijo de un mando de alto nivel. Fue así como los investigadores dieron con un nombre: Malcolm Abdul Harvey, que en ese momento tenía 18 años y vivía en la base. Era, al parecer, un buen chico, había sido un buen estudiante, líder estudiantil y destacado deportista. Sin embargo, también se le conocían algunas peleas en Zaragoza. Se supo que tenía coche propio, por lo que tenía medios para ir y venir de la ciudad sin problemas. También se comprobó que el destino anterior de su padre había sido la base aérea de Sicilia, donde tuvo la posibilidad de comprar el colgante que se encontró en la escena de la muerte de Eva María. Todas las pruebas le señalaban a él. Sin embargo, en el momento en el que se le llama a declarar, su padre, que era el segundo al mando de la base, un teniente, acusa a la policía de estar llevando a cabo una investigación racista y deja de colaborar. La policía no puede detenerle, a Malcolm, porque no tienen jurisdicción allí, y al poco tiempo descubren que Malcolm Harvey se ha marchado de España. Una huida en toda regla. El caso se queda entonces como no resuelto, a pesar de tener bastante claro el culpable, no se ha podido demostrar. En 2017, cuando se reabre el caso y se conectan los 2 asesinatos, el de Mercedes y el de Eva María, se vuelven a revisar las pruebas y los investigadores llegan a la misma conclusión. Así que proceden a buscar a Malcolm Harvey, aunque sea en Estados Unidos. Y encuentran un perfil suyo en Facebook. Se sorprenden al comprobar que Harvey estuvo en los Marines y que después se convirtió en sheriff de una localidad llamada Stone Mountain en Georgia. Pero lo que más les sorprende es encontrar una nota, un obituario en el que se anuncia una misa de funeral por Malcolm Abdul Harvey, de 44 años, muerto el 22 de agosto de 2016 de cáncer de colon. Habían llegado tarde y ya no había caso. Me gustaría poder dar un cierre a esta historia, poder decir que a pesar de que el principal sospechoso estaba muerto, se pudo comprobar su culpabilidad y así cerrar el caso de Mercedes y Eva María. Pero no es así. La medalla que constituía la prueba física más importante fue subastada años después de cerrar el caso por primera vez y cuando la policía lo retomó en 2017 ya no se pudo obtener ADN de ella. Sin embargo, cuando le mostraron la fotografía de Malcolm al testigo, el vigilante de seguridad, él lo reconoció de inmediato. A pesar del paso de los años, nos queda quizá esta certeza. La cuestión es que Harvey estuvo en muchos destinos y siempre tuvo aliados y estuvo en las altas esferas de la justicia. No es descabellado pensar que pudo haber cometido muchos más crímenes a lo largo de su vida. En este sentido, y teniendo en cuenta la manera en que acabó con la vida de Mercedes y Eva María,
con esa maniobra mortal que les rompió el cuello, no puedo evitar pensar que aquella no era la primera vez que lo hacía o al menos que lo intentaba. Los asesinos de este tipo suelen empezar por cosas más pequeñas, por animales, por ejemplo. Cuando matan a una persona es habitual que al principio no tengan definidas sus intenciones, que vayan un poco a lo loco, para entendernos, que experimenten con varias opciones. Pero en los asesinatos de Mercedes y Eva María había un procedimiento bastante claro. Encontrar a una víctima, cosa que no es fácil, porque tiene que estar sola, desprevenida, además si encima responde a una descripción física concreta, más todavía. Luego golpearla y aturdirla, romperle el cuello, para lo que hace falta precisión y fuerza, y después coger los zapatos y huir sin ser visto. Me cuesta creer que estos dos crímenes fueran los primeros, y en caso de serlos, dudo mucho que fuesen los últimos. En cualquier caso, hasta aquí llega el episodio de hoy. Es un caso que me ha gustado mucho investigar, ya que he descubierto muchas cosas que no sabía sobre mi propia ciudad y además, siendo una interesada en la crónica negra, es como haber descubierto un tesoro, la verdad. Espero que a vosotros también os haya resultado interesante este caso y os recuerdo que todo lo expuesto en este podcast es fruto de una investigación sobre los medios accesibles al público general, que puede haber errores, por supuesto, pero en ese caso han sido sin ninguna intención y que como profesional de la psicología puedo haber añadido apuntes o datos basados en mi propia experiencia. En esta ocasión sí he añadido una pequeña parte de opinión personal en la que espero no haber molestado ni ofendido a nadie. Si fuera así, me disculpo por adelantado. Me gustaría encontrar más casos así, menos conocidos y cercanos, pero no siempre es posible ya que la información no es tan amplia como en otros casos más conocidos. En esta ocasión ha sido relativamente fácil gracias a las fuentes en las que me he documentado. En primer lugar, el programa de El Caso de La Sexta, que lo trata en uno de sus episodios, y también diversos artículos de prensa de El Heraldo de Aragón. Si os ha gustado este contenido, por favor, dadle like, seguidme y compartid para llegar a más mentes curiosas como las vuestras. Podéis encontrarme en Criminalis de forma totalmente gratuita en iVoox y YouTube. También subo contenido a Instagram en @menscriminalis. Gracias por escucharme y hasta la próxima, mentes curiosas.